la señalaron con el dedo, ella optó por doblar las rodillas. El sol de la mañana se filtraba a través de las cortinas de seda francesa, tiñendo la mansión Carvalho de tonos dorados que realzaban cada lujoso detalle. Lámparas de araña de cristal colgaban majestuosas del techo de 3 metros de altura, mientras que el mármol italiano reflejaba los primeros rayos del día. Era un entorno digno de revista, donde cada mueble costaba más de lo que mucha gente ganaría en años. En medio de todo este esplendor, Ana caminaba silenciosamente por los pasillos, sus pasos amortiguados por la alfombra persa que cubría el suelo. A sus 28 años cargaba con una responsabilidad que superaba con creces su edad: cuidar de doña Elena, la matriarca de 84 años de la familia Carvalho, una mujer que poco a poco había perdido la cordura, pero que conservaba una dulzura que conmovió el alma de Ana. «Buenos días, doña Elena», susurró Ana, entrando en la habitación de la anciana con una bandeja de desayuno. «¿Qué tal ha pasado la noche?». Los ojos azules descoloridos de doña Elena se iluminaron al ver a Ana, con una sonrisa frágil pero genuina en los labios. «Ana querida, viniste. Anoche soñé con mi madre. Llevaba ese collar de perlas que mi padre le regaló en la boda». Ana sonrió con ternura, acomodando las almohadas tras la espalda de la anciana. En los 2 años que llevaba cuidando a doña Elena, había aprendido que sus lapsus de memoria a menudo la transportaban a tiempos felices del pasado, y no veía motivo para corregir esos viajes mentales que traían paz a su frágil corazón. «Qué sueño más bonito, doña Elena». «Seguro que su madre estaba radiante», respondió Ana, sirviendo la infusión de manzanilla caliente, tal como le gustaba a la anciana. Desde el pasillo llegaban los sonidos matinales de la mansión, los pasos apresurados del resto del personal, el tintineo de los platos que se preparaban en la cocina y, ocasionalmente, la voz autoritaria de Carolina Carvalho dando instrucciones por toda la casa. Carolina era todo lo contrario de su suegra. Mientras que doña Elena irradiaba bondad y sencillez a pesar de su riqueza, Carolina hacía alarde de su posición social como una armadura. A los 35 años, se casó con Roberto Carvalho no por amor, sino por la seguridad financiera y el estatus que le brindaba. Roberto, heredero del imperio textil familiar, era un hombre ausente, viajando constantemente por negocios, dejando a Carolina como la dueña absoluta de la mansión. «Ana». La voz aguda de Carolina cortó el aire matutino como una cuchilla. «Necesito hablar contigo. Ahora». Ana sintió un escalofrío en la espalda. En los 2 años que llevaba trabajando en esa casa, había aprendido a descifrar los diferentes tonos de voz de Carolina, y este no presagiaba nada bueno. «Vuelvo enseguida». «Doña Elena», dijo Ana, besando suavemente la frente de la anciana. «Iré a ver qué necesita la señora Carolina». Al bajar las escaleras de mármol, Ana encontró a Carolina en la sala principal, una obra maestra de decoración que más parecía un museo. La jefa caminaba de un lado a otro, sus tacones de diseñador golpeando el suelo con una precisión militar que delataba su agitación. Carolina era una mujer de belleza fría y calculada. Su cabello rubio estaba impecablemente peinado, su ropa de diseñador costaba una fortuna y su postura denotaba superioridad. Pero en ese momento había algo diferente en su expresión, una tensión que Ana no pudo identificar. «Ana, siéntate», ordenó Carolina señalando un sillón, pero ella permaneció de pie, visiblemente demasiado agitada para sentarse. «¿Pasó algo, señora Carolina?» «Sí, pasó». Carolina se detuvo y fijó su mirada fría en Ana. Las joyas de doña Elena desaparecieron. Las palabras cayeron por el aire como piedras en un lago en calma, creando ondas de tensión que se extendieron por la habitación. Ana sintió un nudo en el estómago, no por la acusación implícita, sino por lo que significaba para la paz mental de doña Elena. «¿Cómo que desaparecieron, señora?». Cuando se dio cuenta. «Esta mañana, cuando fui a comprobar si todo estaba en orden para la fiesta benéfica de mañana, doña Elena debía llevar el conjunto de esmeraldas de mi suegra. Abrí la caja fuerte y estaba vacía». Ana frunció el ceño, sinceramente confundida. «Pero anoche, cuando ayudé a doña Elena a prepararse para dormir, estaba jugueteando con sus joyas. Dijo que quería ver las fotos familiares». «Exactamente», interrumpió Carolina con un tono acusador. «Fuiste la última persona en tener acceso a su habitación. Y, convenientemente, las joyas ya no están allí hoy». A Ana se le heló la sangre. Por primera vez, comprendió a dónde se dirigía aquella conversación. «Señora Carolina, ¿está usted sugiriendo que yo...?» «No insinúo nada. Lo afirmo.
dijo Carolina cruzándose de brazos con una postura aún más rígida. Robaste las joyas de doña Elena. El mundo de Ana pareció derrumbarse en ese instante. 2 años de dedicación, de noches sin dormir cuidando a una mujer que se había convertido en una abuela para ella, de amor genuino y atención incansable. Todo ello reducido a una acusación cruel e infundada. Señora Carolina, yo jamás haría algo así. Me conoce desde hace 2 años. ¿Ha visto alguna vez en mí algún comportamiento que justifique esta acusación? Pero Carolina estaba fuera de sí. El evento benéfico del día siguiente reuniría a la élite social de la ciudad y la ausencia de las joyas históricas de la familia sería notada y comentada. Para ella, que se nutría de la aprobación social, esto era inaceptable. Sí, lo creo, respondió Carolina con frialdad. Sé que vienes de una familia humilde y que necesitas mantener a un hermano adolescente. Sé que tu madre está desempleada. El dinero es una gran tentación para gente como tú. Cada palabra era como una bofetada en la cara de Ana. ¿Gente como yo? Como si su origen humilde la convirtiera automáticamente en una ladrona. Como si su lucha diaria por una vida digna para su familia fuera motivo de sospecha. Señora Carolina, por favor, hablemos con calma. Quizás las joyas estén en otro lugar. La señora Elena a veces esconde cosas importantes. Basta. Carolina golpeó la mesa de centro con el puño, haciendo temblar un jarrón de cristal. No escucharé más excusas patéticas. Quiero que abras tu bolso. Ahora. Ana sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero su dignidad seguía intacta. Si demuestra mi inocencia, no tengo problema. Con manos temblorosas, Ana abrió su sencillo bolso de piel sintética. Dentro solo había lo habitual en cualquier mujer trabajadora: una cartera con unos pocos reales, las llaves de casa, un pequeño rosario que le había regalado su madre, un pequeño tubo de lápiz labial barato y pañuelos de papel. Carolina examinó cada objeto con ojo detectivesco, con la clara esperanza de encontrar alguna prueba incriminatoria. Al no encontrar nada, su frustración se transformó en ira. Debiste haberlo escondido en otro lugar. En tu casa, seguro. Señora Carolina, ¿puede enviar a alguien a revisar mi casa ahora mismo? Puede registrar mis pertenencias, puede... Eso es exactamente lo que voy a hacer, interrumpió Carolina contestando el teléfono. Voy a llamar a la policía. A Ana se le heló la sangre. ¿La policía? ¿Una investigación basada solo en suposiciones? Pensó en su madre, en su hermano Davi, de tan solo 16 años, que soñaba con terminar sus estudios e ir a la universidad. Una acusación de robo, aunque fuera infundada, podría destruir no solo su reputación, sino también la de toda su familia. Señora Carolina, por favor, resolvamos esto internamente. Sé que las joyas aparecerán. La señora Elena tiene la costumbre de... No quiero oír más tus mentiras. Carolina marcó un número, pero antes de que pudiera terminar la llamada, una voz masculina interrumpió la conversación. ¿Qué está pasando aquí? Miguel Carballo, nieto de la familia, abogado y de 32 años, entró en la sala con una presencia imponente pero serena. Alto, de cabello castaño y mirada penetrante, Miguel había heredado la aguda inteligencia de su abuelo y la bondad de su abuela, una combinación poco común en la familia Carballo. Miguel, me alegra que estés aquí, dijo Carolina, volviéndose hacia su cuñado con alivio. Ana robó las joyas de tu abuela. Estaba a punto de llamar a la policía. Miguel miró de Carolina a Ana, quien permaneció de pie, visiblemente conmocionada, pero con la dignidad intacta. Conocía a Ana desde hacía 2 años y había presenciado personalmente su dedicación a doña Elena. Es más, había observado el cambio positivo en el estado emocional de su abuela desde que Ana empezó a trabajar allí. Ana, dijo Miguel con calma, ¿puedes contarnos exactamente qué pasó anoche? Ana respiró hondo, agradeciendo en silencio a alguien dispuesto a escucharla. Ayer, después de cenar, ayudé a doña Elena a bañarse y a ponerse el camisón. Dijo que quería ver las joyas, que siempre le recuerdan historias familiares. Abrí la caja fuerte, saqué el joyero y nos sentamos juntas en la cama. Me contó sobre cada pieza, cuándo la recibió y de quién la heredó. Hablamos durante casi 1 hora. ¿Y entonces?, preguntó Miguel ignorando la mirada impaciente de Carolina. Entonces empezó a tener sueño. Guardé todas las joyas en la caja, cerré la caja fuerte y la ayudé a acostarse. Me quedé unos minutos más hasta que se durmió, como hago todas las noches. ¿Estás seguro de que lo has guardado todo? Ana cerró los ojos, repasando mentalmente cada movimiento de la noche anterior. Estoy segura. Recuerdo cada pieza que me enseñó. El collar de perlas, los pendientes de diamantes,
el brazalete de oro y sobre todo el conjunto de esmeraldas, porque doña Elena decía que era el favorito del difunto señor Carvalho. Miguel asintió pensativo. Conocía a su abuela desde hacía más de 30 años y era consciente de sus peculiaridades, sobre todo desde que su memoria había empezado a fallar. Carolina, ¿verificaste si la abuela escondió las joyas en otro lugar? Ya sabes cómo ha estado últimamente. Michael, por favor, espetó Carolina irritada. No culpemos a una pobre mujer con Alzheimer por la incompetencia de un empleado. Las joyas estaban en la caja fuerte. Ana fue la última en tocarlas y ahora han desaparecido. La matemática es sencilla. Las matemáticas pueden ser simples, pero las personas son complejas, respondió Miguel, mirando a Ana directamente a los ojos. Ana, ¿robaste las joyas de mi abuela? La pregunta, formulada con la seriedad de un abogado experimentado, resonó por la sala como una sentencia firme. Ana miró directamente a Miguel a los ojos y con una voz que no temblaba de miedo, sino de emoción contenida, respondió: No, señor Miguel, jamás haría eso. Quiero a doña Elena como si fuera mi abuela. Jamás le causaría sufrimiento, y mucho menos robaría algo que sé que tiene tanto valor sentimental para la familia. Por un largo instante, el silencio invadió la sala. Miguel observó el rostro de Ana, buscando cualquier señal de engaño. Carolina tamborileaba con los dedos sobre la mesa, visiblemente impaciente por lo que consideraba una pérdida de tiempo. «Miguel, esto es ridículo», estalló Carolina por fin. ¿Vas a creer la palabra de una criada con pruebas evidentes? Tuvo acceso, tuvo la oportunidad y tiene un motivo. ¿Qué más necesitas? Necesito la verdad, respondió Miguel con calma. Y la verdad no siempre es evidente. Pero Carolina había perdido por completo la paciencia. Para ella, la reputación de la familia estaba en juego y no había tiempo para largas investigaciones. ¿Sabes qué? No importa lo que pienses, Miguel. Esta también es mi casa, y no toleraré a un ladrón bajo mi techo. Carolina se volvió hacia Ana con una frialdad gélida. Estás despedida. Empaca tus cosas y vete. Inmediatamente. Las palabras impactaron a Ana como golpes físicos. 2 años de su vida. 2 años de cuidar con cariño a una mujer que se había convertido en parte de su familia. 2 años de construir una relación de confianza y afecto. Todo destruido en cuestión de minutos por una acusación infundada. Señora Carolina, le ruego que lo reconsidere. Al menos deme la oportunidad de... No hay nada que reconsiderar. Empaca tus cosas y vete antes de que cambie de opinión y llame a la policía. Ana miró a Miguel con un último rayo de esperanza en los ojos. Pero él estaba claramente en una situación difícil, dividido entre su intuición y la presión familiar. Ana, dijo Miguel con visible pesar, quizás sea mejor que te vayas por ahora. Esto no significa que creamos la acusación, pero necesitamos tiempo para aclararlo todo. Fue la gota que colmó el vaso. Ana sintió que las lágrimas finalmente se le escapaban, deslizándose por sus mejillas. Pero incluso en medio del dolor su dignidad permaneció intacta. Está bien, dijo Ana con voz temblorosa. Voy a buscar mis cosas. Subiendo las escaleras por última vez, Ana pasó junto a la habitación de doña Elena. La puerta estaba entreabierta y pudo ver a la anciana durmiendo plácidamente, ajena al drama que se desarrollaba. Por un momento Ana dudó. ¿Debería entrar a despedirse? Explicar por qué no volvería, pero el dolor era demasiado grande. En cambio, susurró un silencioso «Lo siento» y se dirigió al pequeño armario donde guardaba algunas pertenencias. Al bajar, encontró en la sala no solo a Carolina y Miguel, sino también a otros empleados de la casa que habían sido citados para presenciar el despido con causa. La humillación fue total. Con una pequeña caja que contenía sus pocas pertenencias, Ana caminó hacia la puerta. Cada paso resonaba contra el mármol como una sentencia final. En la puerta, se giró por última vez. Miró a Carolina, quien tenía una expresión de satisfacción vengativa. Miró a Miguel, cuyos ojos delataban un conflicto interno. Y finalmente, miró las escaleras que conducían a la habitación de doña Elena. «Te perdono, Carolina», dijo Ana con firmeza, sorprendiendo a todos. «Y rezo para que la verdad salga pronto a la luz, no por mí, sino por doña Elena. No merece perder sus joyas ni su paz». Y con esa declaración que dejó a todos sin palabras, Ana salió de la mansión, llevándose consigo solo su dignidad y un dolor en el pecho que parecía demasiado grande para caber en su pequeño cuerpo. Afuera, el sol seguía brillando, indiferente al drama humano que acababa de desatarse. Ana caminó hasta la parada del autobús, secándose las lágrimas con el viento matutino. Y allí, sola,
Hizo algo que Carolina jamás habría esperado. Se arrodilló en la acera y rezó. «Señor», susurró Ana, sus palabras perdidas en el ruido del tráfico. «No entiendo por qué sucede esto, pero confío en ti. Si esto es una prueba, dame la fuerza para soportarla. Si es una injusticia, que tu justicia prevalezca. Y por favor, cuida de doña Elena. Necesita cuidados que van más allá de medicinas y comida». En ese momento, Ana no sabía que su oración apenas iniciaba un viaje que transformaría no solo su vida, sino la vida de todos los involucrados en esa suntuosa mansión donde la verdad había sido enterrada bajo capas de orgullo y prejuicio. ¿Reaccionarías con ira o con oración? El autobús que llevaba a Ana a casa se mecía por las calles de la ciudad. Cada sacudida parecía reflejar la turbulencia en su corazón. Sentada en el asiento de la ventana, contemplaba el paisaje urbano sin verlo realmente, mientras su mente aún procesaba el abuso emocional que había sufrido apenas unas horas antes. Ana vivía en el barrio de Villa Esperanza, un nombre que siempre le había reconfortado, pero que en ese momento sonaba casi irónico. Las casas sencillas, pintadas de colores alegres para disimular su modestia, contrastaban marcadamente con la mansión Carvalho. Pero para Ana, ese siempre había sido su verdadero hogar, donde el amor abundaba incluso cuando el dinero escaseaba. Al bajar del autobús, Ana caminó por las calles familiares, saludando a los vecinos que la conocían desde la infancia. Doña María desde la esquina saludó alegremente. Seu Juan, un jubilado que siempre se sentaba en la acera a charlar, sonrió y le preguntó si no trabajaba ese día. Ana simplemente le devolvió el saludo, incapaz de explicar que tal vez nunca volvería a trabajar. La casa donde vivía con su madre y su hermano era pequeña pero acogedora. 2 dormitorios, una sala que también servía de cocina y un pequeño patio trasero donde su madre, Benedita, cultivaba hierbas y algunas flores. Era un hogar construido con mucho amor y pocos recursos, donde cada centavo contaba y cada logro se celebraba. Ana, ¡qué sorpresa! Benedita salió de la cocina secándose las manos con el delantal. A sus 52 años, su rostro mostraba las marcas de toda una vida de lucha, pero sus ojos aún brillaban con la misma dulzura que le había transmitido a su hija. ¿No deberías estar trabajando? ¿Pasó algo? Ana intentó sonreír, pero las lágrimas que había contenido durante todo el viaje de regreso finalmente se le escaparon. Se arrojó a los brazos de su madre, sollozando como una niña herida. «Mamá, me despidieron. Dijeron que le robé las joyas a doña Elena». Benedita sintió que el suelo cedía bajo sus pies. Ana era su hija mayor, la responsable, la que había asumido responsabilidades adultas en la adolescencia, cuando su padre las abandonó. Ver a Ana en ese estado de desesperación fue como si le hubieran atravesado el corazón con 1000 agujas. «¿Qué quieres decir, hija mía? Cuéntale todo a mami». Y Ana contó su historia, cada detalle, cada palabra cruel, cada momento de humillación. Benedita escuchaba en silencio. Su indignación crecía con cada palabra, pero se controlaba para ser el apoyo que su hija necesitaba en ese momento. «Esta mujer no tiene vergüenza», soltó finalmente Benedita. «Te conoce desde hace 2 años, conoce tu carácter, y aún así es capaz de hacer semejante acusación». «Mamá, ¿qué voy a hacer? ¿Quién me va a creer ahora?» «Carolina seguro que se lo contará a todo el mundo. Me tacharán de ladrón para el resto de mi vida». Fue en ese momento que David llegó a casa de la escuela. A sus 16 años, era la versión masculina de Ana. El mismo rostro amable, la misma mirada expresiva, la misma determinación serena. Era un chico estudioso que soñaba con estudiar ingeniería y sacar a su familia de la pobreza mediante la educación. ¿Qué pasó? ¿Por qué lloras? David dejó caer su mochila al suelo y se acercó a las 2 mujeres más importantes de su vida. Ana no quería volver a contar la historia. No quería ver la decepción ni la ira en los ojos de su hermano menor. Pero Benedita, con la sabiduría de las madres, sabía que ocultar la verdad sería peor. «Tu jefe despidió a Ana injustamente, hijo. La acusaron de robo». El rostro de David se transformó. Su inocencia juvenil dio paso a una ira madura, una indignación que parecía desproporcionada para su edad. ¿Cómo puede alguien acusar a Ana de robar? Es la persona más honesta que conozco. Lleva trabajando desde los 15 años para ayudarnos. Nunca ha robado un real que no sea suyo. David, mantén la calma. Ana intentó calmar a su hermano, pero él estaba visiblemente conmocionado. Tranquila. Ana, sacrificaste tus sueños por nosotros. Cuando papá nos abandonó, podrías haber seguido estudiando, podrías haber ido a la universidad, pero preferiste trabajar para ayudarnos.
¿Y ahora viene una niña rica y te dice que eres una ladrona? Era cierto. Ana había dejado la escuela a los 17 años para trabajar y ayudar a su familia. Su sueño siempre había sido estudiar enfermería y cuidar a las personas, pero las circunstancias la obligaron a posponerlo indefinidamente. Trabajar en el cuidado de personas mayores fue la forma en que encontró la manera de ejercer su vocación natural por el cuidado, incluso sin el título que tanto deseaba. Hijo, Benedita puso su mano sobre el hombro de David. La ira no resolverá nada. Necesitamos tener fe en que Dios hará justicia. ¿Fe?, exclamó David. Mamá, con todo respeto, ¿dónde estaba Dios cuando papá nos abandonó? ¿Dónde estaba cuando estuviste 6 meses sin trabajo? ¿Dónde está ahora que acusaron injustamente a Ana? Benedita miró a su hijo con tristeza. David siempre había cuestionado su fe, a diferencia de Ana, quien había heredado la profunda devoción de su madre. Ver a su hijo menor perder la esperanza en Dios fue casi tan doloroso como ver a Ana siendo acusada injustamente. David, dijo Ana con suavidad, Dios no nos ha abandonado. Estuvo con nosotros cuando conseguí el trabajo con doña Elena. Estuvo con nosotros cuando conseguiste la beca parcial para la escuela privada. Está con nosotros ahora, aunque no entendamos sus planes. Ana, eres increíble, dijo David, sacudiendo la cabeza, entre asombrado y frustrado. Te acaban de humillar, arruinaron tu reputación y aún hablas de Dios como si fuera tu mejor amigo. Porque lo es, respondió Ana con sencillez. Y si algo he aprendido en todos estos años cuidando a personas mayores, es que Dios lo ve todo, David. La verdad siempre sale a la luz. No importa cuánto tiempo lleve. Esa tarde, mientras Ana intentaba procesar los traumáticos acontecimientos del día, su mente vagaba constantemente hacia doña Elena. ¿Cómo reaccionaría la anciana ante su ausencia? ¿Quién la cuidaría con el cariño necesario? Carolina sin duda contrataría a alguien más, pero sería alguien que comprendiera las necesidades específicas de una mujer con lapsus de memoria. Estas preocupaciones se vieron interrumpidas por el timbre del teléfono. Ana respondió con aprensión, temiendo que fuera alguien conocido que ya se había enterado de la acusación. «Hola, Ana, soy la hermana Rosa». El corazón de Ana se conmovió al escuchar la voz de la coordinadora del grupo de oración de su iglesia. La hermana Rosa era una viuda de 60 años que había dedicado su vida a servir a Dios y a cuidar de la comunidad. Tenía un don especial para reconocer cuando alguien pasaba por momentos difíciles. «Hermana Rosa, es tan bueno escuchar su voz». «Ana, no sé por qué, pero desde hace tiempo siento cierta inquietud por ti». ¿Pasó algo?, Ana dudó. Contar lo sucedido ese día lo haría aún más real, más doloroso, pero también significaba compartir la carga con alguien que sabría exactamente cómo orar por la situación. «Hermana Rosa, ha sido un día muy difícil. Ven aquí, hija, ahora. Siento que necesitas oración. Y cuando Dios pone una carga en mi corazón, obedezco». 2 horas después, Ana estaba en la sencilla casa de la hermana Rosa, rodeada del grupo de oración de la iglesia. 5 mujeres que se reunían semanalmente para interceder por las necesidades de la comunidad. Escucharon la historia de Ana en respetuoso silencio, moviendo la cabeza en señal de indignación o murmurando palabras de apoyo. «Hermanas», dijo la hermana Rosa después de que Ana terminó su relato, «esta es una situación que va más allá de los problemas laborales. Es una batalla espiritual. El enemigo está tratando de destruir el carácter de nuestra hermana Ana, manchar su reputación y hacer que pierda la fe. ¿Pero por qué Dios permitiría esto?», se preguntó Sor Lucía, la más joven del grupo, con tan solo 35 años. «A veces», respondió la hermana Rosa con la sabiduría de quien ha pasado por muchas pruebas, «Dios nos permite pasar por situaciones difíciles no como castigo, sino como preparación». José fue acusado injustamente por la esposa de Potifar y encarcelado, pero esto era parte del plan de Dios para elevarlo a la posición de gobernador de Egipto. «Hermana Rosa», interrumpió Ana con la voz entrecortada, «no sé si soy tan fuerte como José. Solo quería cuidar a doña Elena, ganarme la vida honradamente, ayudar a mi familia. No pedí que me hicieran la prueba». «Hija mía», dijo la hermana Rosa con ternura, sosteniendo las manos de Ana, «nadie pide ser probado. Pero cuando llega la prueba, tenemos 2 opciones, amargarnos o madurar. Y veo en ti a una mujer que elegirá madurar». El grupo de oración se reunió entonces en torno a Ana, imponiéndole las manos en un acto de solidaridad espiritual. Y allí, en aquella sencilla habitación con sus muebles modestos y paredes descascarilladas, ocurrió algo poderoso.
una oración colectiva que ascendió al cielo como incienso. Señor Jesús, lloró la hermana Rosa, sabemos que ves todo lo que sucede. Ves el corazón puro de nuestra hermana Ana. Ves la injusticia que sufre. Ves las lágrimas que ha derramado. Te pedimos que traigas justicia, que saques a la luz la verdad y que uses esta situación para tu gloria. Amén, gritaron las otras hermanas al unísono. Y Señor, continuó la hermana Rosa, también oramos por la señora Carolina. Sabemos que actúa por orgullo y prejuicio, pero tú conoces su corazón mejor que nosotras. Si hay bondad escondida allí, revélala. Si hay una conciencia dormida, despiértala. Ana lloró durante toda la oración, pero eran lágrimas distintas a las que había derramado durante el día. No eran lágrimas de desesperación, sino de alivio. Por primera vez desde la mañana, no se sentía completamente sola. Cuando terminó la oración, Sor Rosa miró directamente a los ojos de Ana. Hija, te voy a dar un consejo que quizá te parezca extraño. No intentes defenderte. No vayas contando tu versión de los hechos. No busques un abogado. No intentes demostrar tu inocencia con recursos humanos. Pero, hermana Rosa, si no me defiendo yo, ¿quién lo hará? Dios lo hará, respondió con una sencillez asombrosa. Cuando nos acusan injustamente, nuestra primera reacción es querer justificarnos, demostrar que tenemos razón. Pero a veces Dios simplemente quiere que confiemos en Él, que le dejemos la defensa. ¿Y si no hace nada? Él siempre hace algo, Ana. Puede que no sea en nuestro tiempo, puede que no sea como esperamos, pero Dios siempre actúa. Su justicia es perfecta, a diferencia de la justicia humana, que es defectuosa y limitada. Conduciendo a casa esa noche, Ana se sintió diferente. El dolor seguía ahí, el zumbido. Mientras Ana buscaba fuerza en la oración, la mansión Carvalho experimentó una turbulencia distinta. Carolina, quien esperaba sentir alivio tras resolver el problema de las joyas desaparecidas, descubrió que despedir a Ana le había creado nuevos problemas inesperados. La primera señal de que algo andaba mal llegó a última hora de la tarde de ese mismo día. Doña Elena, que había dormido casi toda la mañana, se despertó desorientada y empezó a llamar a Ana. ¿Dónde está mi niña? ¿Dónde está Ana? La frágil voz resonó por los pasillos, cargada de una angustia desgarradora. Carolina, ocupada al teléfono organizando los últimos detalles del evento benéfico, al principio ignoró las llamadas. Pero cuando los gritos de doña Elena se volvieron más desesperados, se vio obligada a subir las escaleras e intentar calmar a su suegra. Doña Elena, Ana tuvo que irse. Voy a contratar a otra persona para que la cuide. No quiero a nadie más. Doña Elena, a pesar de sus lapsus de memoria, tenía momentos de lucidez cristalina, y este era uno de ellos. Quiero a Ana. Me entiende, conoce mis historias, sabe cómo me gusta el té. Señora Ana, ella ya no puede trabajar aquí. ¿Por qué? ¿Qué le hiciste a mi Ana? Carolina se encontraba en una situación incómoda. ¿Cómo podía explicarle a una mujer con Alzheimer que había acusado a su cuidadora de robo? ¿Cómo podía justificar una decisión que incluso ella misma comenzaba a cuestionar? Ella tuvo que resolver algunos asuntos personales. Mintió Carolina, pero la mentira sonó falsa incluso a sus propios oídos. Doña Elena miró a su nuera con una claridad que la sorprendió. Carolina, puede que esté perdiendo la memoria, pero no soy tonta. ¿Qué le hiciste a Ana? Antes de que Carolina pudiera responder, Miguel entró en la habitación. Había pasado todo el día en la oficina intentando concentrarse en el trabajo, pero su mente volvía una y otra vez a la escena de la mañana. Algo en la mirada de Ana, algo en su forma de responder a las acusaciones, lo atormentaba. Abuela, ¿cómo te sientes? Miguel, mi querido nieto, ¿dónde está Ana? Nadie quiere decirme dónde está. Miguel miró a Carolina, quien apartó la mirada. Era evidente que doña Elena sentía profundamente la ausencia de Ana y le molestaba más de lo que quería admitir. Abuela, Ana tuvo que resolver algunos asuntos personales, pero encontraremos a alguien muy bueno que te cuide. No quiero a nadie. ¡Quiero a Ana! Doña Elena empezó a llorar, con las lágrimas cayendo sobre sus manos arrugadas. Era como una nieta para mí. Por favor, tráela de vuelta. A Miguel se le partió el corazón al ver a su abuela en ese estado. Doña Elena rara vez lloraba, ni siquiera en sus momentos de confusión mental. Verla angustiada por la ausencia de Ana le devolvió todas sus dudas sobre la decisión de Carolina. Carolina, al notar la incomodidad de Miguel, intentó cambiar de tema. Señora Elena, mañana es el evento benéfico.
¿Le gustaría elegir un vestido bonito? No quiero fiesta. Quiero a Ana. Doña Elena se giró hacia la pared, rechazando cualquier intento de distracción. Miguel le hizo una señal a Carolina para que lo siguiera al pasillo. Una vez fuera del alcance del oído de doña Elena, la confrontó. Carolina, mira cómo está la abuela. Está sufriendo por la ausencia de Ana. ¿Estás segura de que hicimos lo correcto? Miguel, no puedo creer que lo cuestiones. Las joyas ya no están. Ana fue la última persona que tuvo acceso a ellas. ¿Qué más necesitas? Necesito pruebas concretas, no suposiciones, respondió Miguel con la voz cargada de frustración. ¿De verdad crees que Ana, que cuidó a la abuela con tanto cariño durante 2 años, de repente decidió convertirse en ladrona? La gente cambia, Miguel. Las presiones económicas hacen que cualquiera cambie. ¿Qué presiones económicas? Ana siempre fue puntual, dedicada y nunca pidió préstamos ni adelantos. Al contrario, a menudo se negaba a que le pagaran las horas extras porque decía que su abuela necesitaba descansar. Carolina empezaba a sentirse acorralada. En el calor de la mañana, su decisión le había parecido obvia y justificada. Pero ahora, al ver el sufrimiento de doña Elena y enfrentarse a las preguntas de Miguel, la duda empezó a germinar en su mente. Miguel, no podemos volver atrás. La despedí públicamente, delante de los demás empleados. Si volvemos ahora, haremos el ridículo. ¿Y si nos equivocamos? ¿Y si Ana es realmente inocente? No nos equivocamos, insistió Carolina, pero su voz carecía de la convicción que había mostrado esa mañana. Mientras tanto, abajo, el resto del personal de la casa susurraba sobre los acontecimientos del día. María, la cocinera de 45 años que llevaba más tiempo trabajando en la mansión que Ana, estaba visiblemente angustiada. No creo que Ana haya robado nada, le dijo a José, el jardinero. Conozco a esa chica desde hace 2 años. No mataría ni una mosca, y mucho menos le robaría a su señora. A mí también me parece extraño, coincidió José. Ana siempre ha sido muy respetuosa, muy honesta. Recuerdo una vez que encontró 50 reales tirados en el jardín y vino a preguntarnos de quién eran. Exactamente. Y otra cosa, dijo María en voz baja. Ana conocía a doña Elena mejor que nadie en la casa. Conocía todos sus hábitos, todas sus peculiaridades. Si las joyas hubieran desaparecido de verdad, Ana sería la primera en saber dónde buscar. La conversación fue interrumpida por la llegada de Carolina, quien había bajado a supervisar los preparativos para la fiesta del día siguiente. Los empleados se dispersaron de inmediato, pero Carolina había escuchado lo suficiente como para darse cuenta de que su decisión no contaba con la aprobación unánime. Esa noche, la mansión Carvalho experimentó algo sin precedentes. Un silencio denso, cargado de tensiones sin resolver. Doña Elena se había negado a cenar y permanecía encerrada en su habitación, llorando la ausencia de Ana. Miguel trabajó hasta tarde en su oficina, repasando mentalmente cada detalle de la acusación contra Ana y encontrando fallos en la lógica de Carolina. Y Carolina, sola en su lujosa habitación, miraba fijamente el techo ornamentado, intentando convencerse de que había hecho lo correcto. Pero cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Ana, la dignidad con la que había afrontado las acusaciones, la genuina tristeza en sus ojos. Al día siguiente, viernes, la gala benéfica se acercaba rápidamente. Era un evento que Carolina llevaba 3 años organizando, reuniendo a la élite social de la ciudad para recaudar fondos para un orfanato local. Irónicamente, era una ocasión para demostrar bondad y generosidad, pero Carolina no podía dejar de pensar en la posibilidad de haber cometido una terrible injusticia. La mañana trajo nuevos retos. La agencia de cuidados con la que Carolina había contactado envió una sustituta temporal para doña Elena, una mujer de 50 años llamada Sandra, con experiencia y muy cualificada para el puesto. Pero doña Elena rechazó por completo a la nueva cuidadora. No te conozco. ¿Dónde está Ana? ¡Quiero a Ana! Doña Elena se negaba a tomar sus medicinas, a comer bien, y pasaba la mayor parte del tiempo llorando o gritando el nombre de Ana. Sandra, a pesar de su experiencia, no pudo soportar la resistencia de doña Elena. Señora Carolina, y dijo tras unas horas de intentos fallidos. Nunca había visto una reacción tan fuerte. Normalmente, los pacientes se adaptan en pocos días, pero doña Elena parece estar en un profundo duelo. ¿De luto? Carolina frunció el ceño. Sí, para ella, la ausencia repentina e inexplicable de Ana es como si Ana hubiera muerto. Los pacientes con Alzheimer desarrollan vínculos muy fuertes con sus cuidadores principales. Cuando estos vínculos se rompen abruptamente,
Puede causar depresión severa y un rápido deterioro de la salud general. Las palabras de Sandra le dieron un puñetazo a Carolina. No había considerado el impacto psicológico de su decisión en doña Elena. En su ira y prisa por resolver el problema de las joyas, había ignorado por completo las necesidades emocionales de su suegra. ¿Y qué sugieres?, preguntó Carolina, ya temiendo la respuesta. ¿En serio? Lo ideal sería traer de vuelta a Ana, al menos para una transición gradual. Pero si eso no es posible, necesitamos mucho tiempo y paciencia. Y aún así, no puedo garantizar que doña Elena se recupere del todo de esta separación. Carolina sintió el peso de la responsabilidad caer sobre sus hombros como una avalancha. No solo posiblemente había acusado a una mujer inocente, sino que su decisión le estaba causando un sufrimiento real y mensurable a doña Elena. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Ana se enfrentaba a sus propios desafíos. La noticia de su despido se había extendido rápidamente por la red de cuidadores de la ciudad. Una pequeña comunidad donde todos se conocían. Ana había pasado la mañana visitando agencias de empleo y respondiendo a anuncios en el periódico, pero las entrevistas no iban bien. Aunque Carolina no había difundido directamente la acusación de robo, el hecho de que Ana hubiera sido despedida con justa causa de una familia respetable levantó sospechas. ¿Por qué dejaste tu trabajo anterior?, preguntó uno de los entrevistadores. Ana dudó. Decir la verdad podría arruinar por completo sus posibilidades, pero mentir iba en contra de todos sus principios. Hubo un malentendido sobre unas joyas que faltaban. Me acusaron injustamente y me despidieron, respondió Ana con sinceridad. El rostro del entrevistador cambió de inmediato. Ah, ya veo. Bueno, nos pondremos en contacto si surge alguna oportunidad. Siempre era la misma respuesta. La gente era demasiado educada para acusar directamente, pero la sospecha siempre estaba ahí, flotando en el aire como una nube tóxica. Tras su cuarto no del día, Ana se sentó en una banca del parque y se permitió un momento de desánimo. ¿Cómo demostraría su inocencia si nadie la escuchaba? ¿Cómo reconstruiría su reputación si la única referencia que tenía estaba manchada por falsas acusaciones? Fue entonces cuando sonó su teléfono celular. ¿Ana? Soy la hermana Rosa. ¿Cómo estás, hija? Hermana Rosa, ha sido duro. Nadie quiere contratarme. Parece que la noticia ya se ha corrido. Ana, ¿recuerdas lo que hablamos ayer? ¿De dejarle la defensa a Dios? Lo recuerdo, hermana Rosa, pero es difícil. Necesito trabajar. Necesito mantener a mi familia. Hija, déjame contarte una historia. Hace unos años, un hermano de nuestra iglesia fue acusado injustamente de robar dinero de la empresa donde trabajaba. Perdió su trabajo, nadie lo contrataba y su familia sufrió. Pero no se amargó ni buscó venganza. En cambio, oró y confió en Dios. ¿Sabes qué pasó? ¿Qué, hermana Rosa? 2 años después, descubrieron quién había robado realmente el dinero. El verdadero culpable confesó al ser atrapado en otro robo. Nuestro hermano no solo limpió su nombre, sino que la empresa lo indemnizó y le ofreció un puesto aún mejor que el que tenía antes. ¿2 años? Suspiró Ana. Hermana Rosa, no sé si pueda esperar 2 años. Tengo cuentas que pagar, un hermano estudiando. Ana, no digo que tardará 2 años. Digo que el tiempo de Dios es perfecto. Podrían ser 2 meses, 2 semanas o incluso 2 días. Lo importante es mantener la fe y no dejarse vencer por la amargura. Después de hablar con la hermana Rosa, Ana se sintió un poco mejor. Decidió intentarlo una vez más ese día. Había visto un anuncio de una familia que buscaba cuidadora para una anciana en el barrio vecino. La casa era modesta, muy diferente de la mansión Carvalho, pero limpia y acogedora. Ana fue recibida por una pareja de mediana edad, Carlos y Regina, que cuidaban de la anciana madre de Carlos, doña Carmen, de 78 años. Ana, seamos sinceros contigo, dijo Carlos después de las presentaciones iniciales. Nuestra madre tiene Parkinson y cada vez nos resulta más difícil cuidarla solos. Necesitamos a alguien durante el día, de lunes a viernes. Tengo experiencia con personas mayores, respondió Ana, con un atisbo de esperanza. Trabajé 2 años cuidando a una mujer con Alzheimer. ¿Y por qué dejaste ese trabajo?, preguntó Regina. Ana respiró hondo. Era otra vez el momento de la verdad. Hubo una situación muy complicada. Desaparecieron unas joyas de la casa y me acusaron de robarlas. Me despidieron, pero soy inocente. Carlos y Regina se miraron. Ana esperaba ver sus rostros desencajados, como había sucedido en las otras entrevistas. Pero, para su sorpresa, Regina sonrió con dulzura. Ana,
Mi marido lleva 20 años trabajando de portero en un edificio de viviendas. Ha visto muchas injusticias. Aprendemos a juzgar a la gente por lo que vemos, no por lo que dicen los demás. ¿Y qué ves en mí?, preguntó Ana, casi temiendo la respuesta. Vemos a una mujer que sufre pero que no ha perdido la dignidad, respondió Carlos. Vemos a alguien que pudo haber inventado una mentira para quedar mejor, pero eligió decir la verdad a pesar de saber que podría herirla. Las lágrimas comenzaron a formarse en los ojos de Ana. Vemos, continuó Regina, a alguien que Dios puso en nuestro camino justo cuando lo necesitábamos. ¿Me estás ofreciendo el trabajo? Sí, lo somos, dijo Carlos con una sonrisa, pero con una condición. Ana contuvo la respiración. Queremos que seas tú mismo, que cuides a nuestra madre con el mismo cariño con el que cuidaste a la otra señora, y que no dejes que esta injusticia que sufriste te convierta en piedra. Ana no pudo contener las lágrimas. Por primera vez desde su despido, sintió que Dios no la había abandonado. En medio de la tormenta se abría una puerta. ¿Cuándo puedo empezar?, preguntó Ana con la voz entrecortada por la emoción. ¿Qué tal mañana? Es sábado. Puedes conocer a nuestra mamá sin presiones, a ver si se llevan bien. Al salir de casa de Carlos y Regina, Ana se sintió más ligera que en los últimos 2 días. No era lo mismo que cuidar de doña Elena. Nada podía reemplazar el cariño especial que sentía por ella. Pero era un nuevo comienzo, una oportunidad para demostrarse a sí misma que aún valía, que aún podía ser útil. Esa noche, durante el servicio religioso, Ana testificó sobre la oportunidad laboral. La pequeña iglesia resonó con aleluyas y gloria a Dios, mientras ella compartía cómo Dios le había brindado una nueva oportunidad. Hermanos, dijo el pastor durante el sermón, la hermana Ana nos enseña una valiosa lección hoy. Cuando nos enfrentamos a una injusticia, nuestra primera reacción es querer defendernos, demostrar que tenemos razón. Pero a veces Dios simplemente quiere que confiemos en Él y le permitamos abrir el camino. Pero pastor, interrumpió un joven de la congregación, ¿qué pasa con la justicia? ¿Y con limpiar su nombre? La justicia de Dios es mayor que la justicia humana, respondió el pastor, y su tiempo es perfecto. Sigamos orando por la hermana Ana, pero también oremos por quienes la han acusado injustamente, porque en el corazón de Dios no hay nosotros contra ellos. Solo hay niños perdidos que necesitan encontrar el camino a casa. Mientras Ana encontraba consuelo y una nueva esperanza en su comunidad de fe, la mansión Carvalho seguía sumida en la confusión. El evento benéfico había sido un éxito en cuanto a recaudación de fondos, pero Carolina no había podido disfrutarlo. Su mente volvía constantemente a doña Elena, quien se había negado a bajar a recibir a los invitados. Durante la fiesta, varias personas preguntaron por Ana. Carolina, ¿dónde está la maravillosa cuidadora de doña Elena?, preguntó una de sus amigas de la alta sociedad. Siempre cuidaba tan bien de tu suegra en estos eventos. Ana, ya no trabaja con nosotros, respondió Carolina evasivamente. Qué lástima. Era tan dedicada. Espero que haya encontrado algo mejor. Cada comentario positivo sobre Ana era como echar sal en la herida para Carolina. Empezó a darse cuenta de que su decisión precipitada no solo la había lastimado, sino que también estaba afectando la percepción que los demás tenían de su familia. Después de la fiesta, cuando los últimos invitados se habían marchado y la casa estaba siendo limpiada, Miguel buscó a Carolina para tener una conversación seria. Carolina, necesitamos hablar de lo que le pasó a Ana. Miguel, no volvamos a ese tema. Lo hecho está. No, no está hecho, respondió Miguel con una firmeza inusual. La abuela se está consumiendo sin Ana. Ayer ni siquiera quiso tomar su medicina. Hoy se negó a comer nada. Se está deprimiendo por la ausencia de Ana. Se acostumbrará al nuevo cuidador. Carolina, deja de fingir. Sabes que mi abuela desarrolló un profundo vínculo emocional con Ana. Para ella, Ana no era solo una empleada, era como su nieta, y la sacamos de su vida sin explicación alguna, basándonos en una acusación que cada vez me parece más infundada. Carolina se sintió acorralada. Miguel, las joyas se han ido, es cierto. Ana fue la última en tener acceso a ellas. Es cierto. ¿Qué más necesitas? Necesito saber si realmente buscamos las joyas en todos lados antes de acusar a una persona inocente. Por supuesto que miramos. ¿Has mirado en el sofá de la abuela? Carolina se detuvo. ¿En el sofá? ¿Por qué en el sofá? Porque la abuela tiene la costumbre de esconder cosas importantes dentro de los cojines. ¿Te has olvidado de cuando perdimos su medicamento para la presión y lo encontramos una semana después dentro del sofá? A Carolina se le heló la sangre. Con las prisas y la ira, no había considerado las costumbres de doña Elena.
Había dado por sentado que las joyas estaban en la caja fuerte porque solían estar allí, pero no había considerado que la mente confusa de su suegra las hubiera llevado a otro lugar. «Miguel, ¿crees que las joyas podrían estar en el sofá? Solo hay una manera de saberlo», respondió Miguel, dirigiéndose ya a la habitación de doña Elena. El corazón de Carolina latía con fuerza mientras subía las escaleras. ¿Y si Miguel tenía razón? ¿Y si las joyas realmente estaban escondidas en el sofá? Eso significaría que había acusado injustamente a Ana. Había destruido la reputación de una mujer íntegra y había separado a doña Elena de alguien a quien amaba como familia. En la habitación de doña Elena, la anciana dormía profundamente. Su respiración irregular delataba el estrés emocional de los últimos días. Miguel se acercó al sofá antiguo en la esquina de la habitación, donde doña Elena solía sentarse a hojear álbumes de fotos. «Vamos a comprobarlo», susurró, empezando a quitar los cojines del sofá. Carolina observaba con el corazón en la garganta. Con cada cojín que quitaban, su ansiedad aumentaba. Y entonces, cuando Miguel levantó el último cojín de la esquina derecha del sofá, ambos lo vieron al mismo tiempo. Allí, cuidadosamente envuelto en un pañuelo de seda, estaba el joyero de doña Elena. El silencio que siguió fue ensordecedor. Miguel abrió el estuche con manos temblorosas, revelando todas las joyas que habían desaparecido. El engaste de esmeraldas, el collar de perlas, los pendientes de diamantes, el brazalete de oro. Todo estaba allí, intacto, oculto por la mente confusa de doña Elena. Carolina sintió que se le venía abajo el suelo. La realidad la golpeó como un tren a toda velocidad. Había destruido la vida de una mujer inocente. Había separado a su suegra de alguien que la amaba de verdad, y había tomado una terrible decisión basada en prejuicios y suposiciones. «Dios mío», susurró Carolina, con lágrimas corriendo por su rostro. «¿Qué he hecho? ¿Qué le he hecho a Ana?». Miguel miraba el joyero que tenía en las manos como si fuera una bomba a punto de explotar. El peso del objeto era insignificante comparado con el peso de la verdad que representaba. Carolina, a su lado, se había convertido en una estatua de sal, paralizada por la conmoción y la culpa que comenzaba a consumirla. «Carolina». La voz de Miguel era ronca, llena de una mezcla de alivio e indignación. «Destruiste la vida de una mujer inocente». Las palabras cortaron a Carolina como cuchillas. Intentó hablar, pero ningún sonido salió de su garganta. Por primera vez en sus 35 años de vida, se quedó completamente sin palabras para defenderse o justificar sus acciones. En el sofá, doña Elena se removía en su sueño inquieto, murmurando algo ininteligible. El movimiento hizo que tanto Miguel como Carolina la miraran. La anciana, cuyos lapsus de memoria habían causado inadvertidamente tal injusticia. «Tenemos que arreglar esto», dijo Miguel finalmente, con voz cada vez más decidida. «Tenemos que traer a Ana de vuelta y disculparnos. Miguel, yo...». Carolina por fin recuperó la voz, pero era débil y temblorosa. «¿Cómo voy a mirarla a la cara? ¿Cómo voy a admitir que tenías prejuicios? ¿Que juzgaste a una mujer por lo que no tenía en lugar de apreciar lo que era?». Miguel no estaba siendo cruel, solo brutalmente honesto. «Carolina, tienes dos opciones. Puedes seguir viviendo en la negación y dejar que la injusticia continúe, o puedes ser lo suficientemente valiente para admitir tu error e intentar enmendarlo». Carolina se desplomó en una silla cercana, con lágrimas corriendo incontrolablemente. Toda su vida se había construido sobre una imagen de perfección y control. Era la esposa del heredero Carvalho, la anfitriona perfecta, la mujer que jamás se equivocaba. Admitir públicamente que había cometido una injusticia tan grave era como demoler por completo su identidad cuidadosamente construida. ¿Y si no me perdona? ¿Y si demanda a la familia? ¿Y si...? «Carolina», interrumpió Miguel con más suavidad, «¿conoces a Ana desde hace 2 años? ¿En algún momento de esos 2 años has visto en ella algún signo de venganza o malicia?». Carolina se detuvo a pensar. En las docenas de pequeños conflictos cotidianos en la mansión, discusiones entre empleados, pequeños accidentes domésticos malentendidos, Ana siempre había sido la primera en hacer las paces, en disculparse incluso cuando no tenía la culpa, en buscar la armonía en lugar de la confrontación. «No», admitió Carolina en voz baja. «Ana siempre fue pacífica. Incluso cuando los demás empleados se quejaban de algo, ella siempre intentaba calmar los ánimos». «Exactamente». «¿Y crees que alguien así, que dedicó 2 años de su vida a cuidar a la abuela con amor genuino, querría destruir a nuestra familia?
o querría sobre todo volver a cuidar a alguien a quien ama. Las palabras de Miguel tenían sentido, pero el orgullo de Carolina aún luchaba contra la lógica. Admitir públicamente un error, sobre todo delante de los demás empleados que habían presenciado el humillante despido de Ana, iba en contra de todo su instinto de supervivencia. Michael, ¿qué pasa con nuestra reputación? ¿Y si esto se filtra a nuestros círculos sociales? La gente pensará que somos una familia que trata mal a sus empleados. Miguel miró a Carolina con una expresión que mezclaba lástima y decepción. Carolina, nuestra reputación ya está manchada. Despidiste públicamente a una mujer íntegra por un delito que no cometió. ¿Crees que los demás empleados no están hablando de esto? ¿Crees que la historia no se difundirá entre los trabajadores domésticos de la ciudad? Era cierto. A la mañana siguiente, María, la cocinera, recibió varias llamadas de amigos que trabajaban en otras casas, todos preguntando qué le había pasado realmente a Ana. La noticia se había difundido rápidamente por la red informal de comunicación de las empleadas domésticas, y la versión que circulaba no era favorable para la familia Carvalho. La única manera de salvar nuestra reputación, continuó Miguel, es hacer lo correcto, admitir el error, disculparnos y reparar el daño lo mejor que podamos. Carolina permaneció en silencio durante largos minutos, asimilando la realidad de la situación. Su mente privilegiada, acostumbrada a problemas que se podían resolver con dinero o influencia, luchaba por aceptar que esta vez la solución requería algo mucho más difícil. Humildad. ¿Cómo sugieres que hagamos esto?, preguntó finalmente. Primero, llamemos a Ana y le expliquemos todo. Luego, invitémosla mañana para que podamos disculparnos en persona, delante de todos los empleados que presenciaron su despido. ¿Qué pasa si ella se niega a venir? Entonces iremos con ella, respondió Miguel sin dudarlo. Carolina, Ana no nos debe nada. Le debemos una disculpa, una reparación y todo el respeto que no le dimos cuando debíamos. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Ana tenía una noche muy diferente. Después de la misa, llegó a casa emocionada por contarle a su familia sobre la oportunidad de trabajo con la familia de doña Carmen. Gracias a Dios, hija. Benedita abrazó a Ana con fuerza. Sabía que Dios no te abandonaría. David, que había pasado los 2 últimos días alternando entre la ira y la preocupación, finalmente sonrió. Ana, lamento haber dudado de tu fe ayer. Tenías razón. Dios realmente se estaba encargando de todo. David, no necesitas disculparte. Cuando pasas por dificultades, es normal cuestionarse. Es humano. Lo importante es no rendirse. La familia estaba reunida en la pequeña sala, celebrando esta nueva oportunidad, cuando sonó el teléfono. Eran casi las 10 de la noche, una hora inusual para las llamadas, lo que hizo que Ana respondiera con cierta aprensión. ¿Ana? Este es Miguel Carvalho. A Ana se le paró el corazón por un instante. ¿Por qué llamaría Miguel a estas horas? ¿Sería para reiterar su acusación? ¿Para amenazarla de alguna manera? Buenas noches, señor Miguel, respondió Ana con voz cautelosa. Ana, necesito hablar contigo. Pasó algo muy importante. Las joyas de la abuela. Las encontramos. El mundo de Ana pareció detenerse. Habían pasado 3 meses desde el regreso de Ana a la mansión Carvalho. En ese tiempo, se habían producido cambios profundos no solo en la dinámica del hogar, sino también en el corazón de todos los involucrados en esa historia de injusticia y redención. Carolina se había convertido en una persona diferente. La experiencia de cometer una injusticia tan grave y luego presenciar la gracia de Ana al perdonarla, sembró la semilla de la transformación en su orgulloso corazón. Comenzó a asistir a la iglesia con Ana, al principio impulsada solo por la curiosidad, pero poco a poco conmovida por el mensaje de amor y perdón que escuchó. Ana, dijo Carolina un jueves por la mañana, mientras tomaban café juntas, algo que ya se había vuelto rutina. Anoche durante mis oraciones tuve una revelación. Ana sonrió. Ver a Carolina descubrir la fe había sido una de las mayores bendiciones de los últimos meses. ¿Qué pasa, señora Carolina? Me di cuenta de que me pasé la vida juzgando a la gente por su apariencia, por lo que tenían o no tenían. Contigo, con otros empleados, incluso con amigos de la alta sociedad. Y eso me hizo perderme tantas cosas buenas. Señora Carolina, lo importante es que ahora usted ve las cosas con otros ojos. Ana, quiero hacer algo. Quiero organizar una campaña en la iglesia para recaudar fondos para familias necesitadas. Y quiero que me ayudes. Fue un cambio radical. La mujer que antes solo se preocupaba por los eventos sociales para impresionar a la élite, ahora quería dedicar tiempo y recursos a ayudar a los menos afortunados. Será un placer poder ayudarle.
Señora Carolina, doña Elena, por su parte, se había vuelto más lúcida y emocionalmente estable. La presencia constante de Ana, combinada con el nuevo ambiente de paz en la casa, había hecho maravillas en su salud mental. Aún tenía sus lapsus de memoria, pero los momentos de lucidez eran más frecuentes y duraderos. «Ana, querida mía», dijo doña Elena una tarde soleada, mientras paseaban por el jardín. «Has salvado a esta familia». «¿Qué quiere decir, señora Elena?» «Trajiste amor donde había orgullo. Trajiste perdón donde había amargura. Antes de tu regreso esta casa era fría, incluso con todo su lujo. Ahora la calienta el amor». Ana apretó con cariño la mano de la anciana. «Doña Elena, fue Dios quien lo hizo todo. Yo solo fui el instrumento». «Exactamente, hija mía». «Y qué bendito instrumento». Eres Miguel se había convertido en un verdadero amigo de Ana. La culpa que sentía por no haberla defendido con más firmeza durante su comparecencia lo había motivado a ser un mejor abogado, más atento a las injusticias sociales. Incluso había empezado a ser voluntario, ofreciendo servicios legales gratuitos a personas de bajos recursos. «Ana», dijo Miguel un viernes por la tarde, «recibí una llamada del decano de la Facultad de Enfermería. Tu solicitud ha sido aceptada y puedes empezar el próximo semestre». Ana casi dejó caer la taza de té que sostenía. «¿En serio? Incluso con mi expediente académico antiguo». «Ana, tus calificaciones fueron excepcionales. Y la carta de recomendación que te escribí destacó no solo tu competencia técnica, sino sobre todo tu carácter». El director quedó impresionado. Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Ana. Su sueño de estudiar enfermería, pospuesto durante tantos años debido a necesidades familiares, finalmente se estaba haciendo realidad. «Señor Miguel, ¿cómo puedo agradecerle?» «Ana, no tienes que agradecerme. De hecho, debería ser yo quien te lo agradezca. Me enseñaste que la verdadera justicia no se trata solo de castigar a los culpables, sino de restaurar a los inocentes que fueron heridos». El programa de estudios de Ana había sido cuidadosamente planificado. Estudiaría por la noche mientras cuidaba de doña Elena durante el día. Carolina había insistido en pagar no solo la matrícula, sino también todos los materiales y libros necesarios. «Ana», dijo Carolina, «quiero que te gradúes sin preocuparte por el dinero. Es lo menos que puedo hacer después de todo lo que te hice pasar». Pero la transformación más impresionante se había producido en la propia comunidad. La historia de Ana, la cuidadora agraviada que perdonó a sus acusadores y fue restaurada, se había extendido por el pueblo como un reguero de pólvora. No como un chisme malicioso, sino como un testimonio inspirador de cómo la fe y el perdón pueden transformar situaciones aparentemente irreparables. La hermana Rosa había invitado a Ana a compartir su testimonio durante un servicio religioso especial. Esa noche, la pequeña iglesia estaba repleta de personas de todos los ámbitos, desde trabajadoras domésticas hasta empresarios adinerados que habían escuchado la historia y querían conocer a la mujer que había perdonado con tanta generosidad. «Hermanos y hermanas», dijo Ana desde el púlpito con voz clara y firme, «durante los días más oscuros de injusticia que sufrí, aprendí que Dios no nos libra de las tormentas, sino que nos enseña a bailar bajo la lluvia». El público escuchó en reverente silencio. Cuando me acusaron de robo, mi primera reacción fue querer defenderme, demostrar mi inocencia por todos los medios. Pero Dios me susurró al corazón: «Hija, deja que yo me encargue de la justicia. Tú encárgate del perdón». Y descubrí algo increíble. Cuando perdonamos a nuestros enemigos, no solo los liberamos de sí mismos, liberamos nuestros propios corazones de la prisión del resentimiento. Una mujer en la primera fila rompió a llorar. Era doña Margarida, una empleada doméstica que había sido despedida injustamente de otro trabajo y llevaba meses cargando con amargura. «Hermanos», y continuó Ana, «Dios no permitió que esa injusticia me destruyera, sino que me fortaleciera. No para alejarme de Él, sino para acercarme. Y lo más impresionante, no para separar corazones, sino para unirlos. Porque hoy, la señora que me acusó se convirtió en mi amiga. El abogado que dudó de mí se convirtió en mi protector. Y la anciana que amo permanece bajo mi cuidado, más sana y feliz que nunca». El pastor se puso de pie con lágrimas en los ojos. «Hermana Ana, ¿qué mensaje nos da el Señor a través de su testimonio?» Ana sonrió suavemente. «El mensaje es simple, pastor. Cuando el mundo nos señala y nos acusa, tenemos una opción. Podemos responder con el dedo o podemos arrodillarnos y orar. Yo elegí arrodillarme, y Dios me levantó no solo a mí, sino a todos los involucrados. Después del servicio,
Decenas de personas se acercaron a Ana para agradecerle su mensaje y pedirle consejo sobre situaciones difíciles que enfrentaban. Una joven madre había sido acusada falsamente de negligencia por un vecino celoso. Un empresario había sido perjudicado por un socio deshonesto. Un adolescente sufría acoso escolar. A cada persona, Ana le ofreció el mismo mensaje: confía en Dios, perdona a tus enemigos y deja que el Señor haga justicia. 6 meses después de la acusación, Ana se matriculó formalmente en la escuela de enfermería. Sus calificaciones eran excepcionales y sus profesores elogiaban constantemente no solo su competencia técnica, sino también su compasión innata por los pacientes. Ana, dijo el profesor de atención geriátrica, rara vez veo a un estudiante con tu intuición natural para tratar con personas mayores. ¿Dónde aprendiste eso? Maestra, aprendí cuidando a una señora muy especial. Ella me enseñó que la paciencia no es solo una virtud, sino una forma de amor. En la mansión Carvalho, la vida había encontrado un nuevo ritmo. Doña Elena gozaba de una estabilidad sin precedentes. Carolina se había convertido en una auténtica cristiana, dedicando tiempo y recursos a obras de caridad. Miguel había ampliado su trabajo voluntario, ofreciendo asistencia legal gratuita en casos de injusticia social. Y Ana, compaginando estudios, trabajo y familia, se había convertido en un ejemplo vivo de cómo la gracia de Dios puede transformar las mayores adversidades en bendiciones. Un sábado por la mañana, Ana estaba ayudando a doña Elena a vestirse cuando la anciana le hizo una pregunta inesperada. Ana, ¿alguna vez has pensado en casarte? Ana sonrió. A sus 29 años, había tenido pocas relaciones, priorizando siempre el cuidado de su familia y luego de doña Elena. A veces lo pienso, señora Elena, pero aún no he encontrado a la persona indicada. ¿Qué pasaría si te dijera que conozco a alguien? Ana se rió. Doña Elena, ¿ahora vas a hacer de casamentera? Ana, mi nieto Miguel es un buen hombre, soltero, abogado, temeroso de Dios, y veo cómo te mira. Ana se sonrojó. Era cierto que, en los últimos meses, Miguel le había mostrado especial atención, siempre preguntándole por sus estudios, ofreciéndole ayuda con sus tareas universitarias y tratándola con una amabilidad que trascendía el respeto profesional. Señora Elena, el señor Miguel es mi jefe. Sería complicado. Ana, no solo has sido nuestra empleada durante muchos años, eres familia, y las familias quieren ver felices a sus miembros. Esa tarde, como si hubiera escuchado la conversación, Miguel buscó a Ana en el jardín donde ella estaba leyendo un libro de anatomía. Ana, ¿puedo interrumpir tus estudios por unos minutos? Por supuesto, señor Miguel. Ana, después de todo lo que hemos pasado juntos, ¿no crees que podrías llamarme simplemente Miguel? Ana sonrió. Está bien, Miguel. Ana, quiero preguntarte algo que quizá te parezca extraño, pero ¿te gustaría cenar conmigo mañana? No aquí en mi casa, sino en un restaurante, como una cita. Ana sintió que el corazón se le aceleraba. Había notado el cambio en la forma en que Miguel la trataba, pero no esperaba una invitación tan directa. Miguel, ¿estás seguro? Solo estoy... Eres simplemente la mujer más impresionante que he conocido, interrumpió Miguel. Ana, tu fuerza, tu fe, tu carácter. Todo en ti me inspira a ser mejor persona y me gustaría mucho conocerte mejor. No como jefe y empleada, sino como Miguel y Ana. Ana miró a Miguel a los ojos y vio sinceridad genuina. Sí, Miguel. Me gustaría cenar contigo. La sonrisa que iluminó el rostro de Miguel era como un amanecer, radiante y llena de promesas. Ana, ¿puedo confesarte algo? ¿Qué? El día que te acusaron injustamente, cuando te vi salir de esta casa con dignidad e incluso con dolor, supe que había presenciado algo especial, una fuerza que no viene de este mundo. Miguel, esa fue una de las peores experiencias de todos los tiempos. Capítulo 4. El peso de la verdad. Miguel miraba el joyero que tenía en las manos como si fuera una bomba a punto de explotar. El peso del objeto era insignificante comparado con el peso de la verdad que representaba. Carolina, a su lado, se había convertido en una estatua de sal, paralizada por la conmoción y la culpa que comenzaba a consumirla. Carolina. La voz de Miguel era ronca, llena de una mezcla de alivio e indignación. Destruiste la vida de una mujer inocente. Las palabras cortaron a Carolina como cuchillas. Intentó hablar, pero ningún sonido salió de su garganta. Por primera vez en sus 35 años de vida, se quedó completamente sin palabras para defenderse o justificar sus acciones.
En el sofá, doña Elena se removía en su sueño inquieto, murmurando algo ininteligible. El movimiento hizo que tanto Miguel como Carolina la miraran. La anciana, cuyos lapsus de memoria habían causado inadvertidamente tal injusticia. «Tenemos que arreglar esto», dijo Miguel finalmente, con voz cada vez más decidida. «Tenemos que traer a Ana de vuelta y disculparnos». «Miguel, yo...» Carolina por fin recuperó la voz, pero era débil y temblorosa. «¿Cómo voy a mirarla a la cara? ¿Cómo voy a admitir que tenías prejuicios? Que juzgaste a una mujer por lo que no tenía en lugar de apreciar lo que era». Miguel no estaba siendo cruel, solo brutalmente honesto. «Carolina, tienes dos opciones. Puedes seguir viviendo en la negación y dejar que la injusticia continúe, o puedes ser lo suficientemente valiente para admitir tu error e intentar enmendarlo». Carolina se desplomó en una silla cercana, con lágrimas corriendo incontrolablemente. Toda su vida se había construido sobre una imagen de perfección y control. Era la esposa del heredero Carvalho, la anfitriona perfecta, la mujer que jamás se equivocaba. Admitir públicamente que había cometido una injusticia tan grave era como demoler por completo su identidad cuidadosamente construida. ¿Y si no me perdona? ¿Y si demanda a la familia? ¿Y si? Carolina, interrumpió Miguel con más suavidad. ¿Conoces a Ana desde hace 2 años? ¿En algún momento de esos 2 años has visto en ella algún signo de venganza o malicia? Carolina se detuvo a pensar. En las docenas de pequeños conflictos cotidianos en la mansión, discusiones entre empleados, pequeños accidentes domésticos, malentendidos. Ana siempre había sido la primera en hacer las paces, en disculparse incluso cuando no tenía la culpa, en buscar la armonía en lugar de la confrontación. «No», admitió Carolina en voz baja. «Ana siempre fue pacífica. Incluso cuando los demás empleados se quejaban de algo, ella siempre intentaba calmar los ánimos». «Exactamente». «¿Y crees que alguien así, que dedicó 2 años de su vida a cuidar a la abuela con amor genuino, querría destruir a nuestra familia? ¿O querría, sobre todo, volver a cuidar a alguien a quien ama?» Las palabras de Miguel tenían sentido, pero el orgullo de Carolina aún luchaba contra la lógica. Admitir públicamente un error, sobre todo delante de los demás empleados que habían presenciado el humillante despido de Ana, iba en contra de todo su instinto de supervivencia. «Michael, ¿qué pasa con nuestra reputación? ¿Y si esto se filtra a nuestros círculos sociales? La gente pensará que somos una familia que trata mal a sus empleados». Miguel miró a Carolina con una expresión que mezclaba lástima y decepción. «Carolina, nuestra reputación ya está manchada. Despediste públicamente a una mujer íntegra por un delito que no cometió. ¿Crees que los demás empleados no están hablando de esto? ¿Crees que la historia no se difundirá entre los trabajadores domésticos de la ciudad?» Era cierto. A la mañana siguiente, María, la cocinera, recibió varias llamadas de amigos que trabajaban en otras casas, todos preguntando qué le había pasado realmente a Ana. La noticia se había difundido rápidamente por la red informal de comunicación de las empleadas domésticas, y la versión que circulaba no era favorable para la familia Carvalho. «La única manera de salvar nuestra reputación», continuó Miguel, «es hacer lo correcto. Admitir el error, disculparnos y reparar el daño lo mejor que podamos». Carolina permaneció en silencio durante largos minutos, asimilando la realidad de la situación. Su mente privilegiada, acostumbrada a problemas que se podían resolver con dinero o influencia, luchaba por aceptar que esta vez la solución requería algo mucho más difícil: humildad. «¿Cómo sugieres que hagamos esto?», preguntó finalmente. «Primero, llamemos a Ana y le expliquemos todo. Luego, invitémosla mañana para que podamos disculparnos en persona, delante de todos los empleados que presenciaron su despido. ¿Qué pasa si ella se niega a venir?». «Entonces iremos con ella», respondió Miguel sin dudarlo. «Carolina, Ana no nos debe nada. Le debemos una disculpa, una reparación y todo el respeto que no le dimos cuando debíamos». Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Ana tenía una noche muy diferente. Después de la misa, llegó a casa emocionada por contarle a su familia sobre la oportunidad de trabajo con la familia de doña Carmen. «Gracias a Dios, hija». Benedita abrazó a Ana con fuerza. Sabía que Dios no te abandonaría. David, que había pasado los 2 últimos días alternando entre la ira y la preocupación, finalmente sonrió. «Ana, lamento haber dudado de tu fe ayer. Tenías razón. Dios realmente se estaba encargando de todo. David, no necesitas disculparte. Cuando pasas por dificultades, es normal cuestionarse, es humano.
Lo importante es no rendirse. La familia estaba reunida en la pequeña sala, celebrando esta nueva oportunidad, cuando sonó el teléfono. Eran casi las 10 de la noche, una hora inusual para las llamadas, lo que hizo que Ana respondiera con cierta aprensión. «Ana, este es Miguel Carballo». A Ana se le paró el corazón por un instante. ¿Por qué llamaría Miguel a estas horas? ¿Sería para reiterar su acusación? ¿Para amenazarla de alguna manera? «Buenas noches, señor Miguel», respondió Ana con voz cautelosa. «Ana, necesito hablar contigo. Pasó algo muy importante». «¿Las joyas de la abuela?» «Las encontramos». 1 año y medio después de la acusación inicial, Ana cursaba su 3er semestre de enfermería cuando ocurrió algo inesperado. Carolina organizaba un almuerzo benéfico en la mansión, cuando recibió una visita que lo cambiaría todo una vez más. «Señora Carolina», anunció María, la cocinera. «Hay una señora aquí que dice tener información importante sobre las joyas de doña Elena». Carolina frunció el ceño, confundida. Las joyas habían sido encontradas hacía tiempo. El asunto estaba cerrado. ¿Qué información podría ser relevante ahora? La visitante era una mujer de unos 50 años, bien vestida, pero visiblemente nerviosa. Se identificó como Sonia, ex empleada de una de las familias vecinas. «Señora Carolina, sé que puede parecer extraño que aparezca así después de tanto tiempo, pero mi conciencia no me deja en paz». «¿Sobre qué, Sonia?» «Sobre las joyas de doña Elena que desaparecieron hace un tiempo». Carolina sintió un escalofrío. «Encontraron las joyas, Sonia. Todo se resolvió». «Sí, señora, lo sé, pero necesito contar la verdad sobre algo que ocurrió antes de que los encontraran». Carolina se sentó, sintiendo que estaba a punto de escuchar algo que cambiaría su perspectiva sobre toda la situación. «A casa, Sonia». «Señora Carolina, cuando desaparecieron las joyas, yo trabajaba para la familia Méndez, sus vecinos, y escuché una conversación que no debía haber oído». «¿Qué conversación?» Sonia respiró hondo, visiblemente luchando contra años de silencio. La señora Méndez estaba hablando por teléfono con una amiga sobre el escándalo Carballo. Dijo que sabía que Ana era inocente desde el principio. A Carolina se le paró el corazón. ¿Cómo lo supo? Porque había visto a doña Elena escondiendo las joyas en el sofá unos días antes de que desaparecieran. La señora Méndez estaba visitando a doña Elena y la vio, en un momento de confusión, guardar las joyas en el sofá, diciendo que era un lugar más seguro. El mundo de Carolina se derrumbó de nuevo. ¿Estás diciendo que el vecino sabía dónde estaban las joyas y no dijo nada? Sí, señora. Y peor aún, dijo en la conversación que era bueno que la criada aprendiera cuál era su lugar. Que la gente como Ana necesitaba conocer su lugar. Carolina sintió náuseas. La injusticia que había cometido contra Ana era aún mayor de lo que imaginaba. No solo había acusado a una mujer inocente, sino que lo había hecho mientras alguien que podría haberlo aclarado todo desde el principio, optó por guardar silencio por puro prejuicio clasista. «Sonia, ¿por qué no lo dijiste antes?» «Señora Carolina, tenía miedo de perder mi trabajo. La familia Méndez tenía mucho poder, mucha influencia. Pero después de que me despidieran el mes pasado por otra razón, ya no podía cargar con ese peso en mi conciencia». «Sonia, ¿estás completamente segura de lo que escuchaste?» «Sí, señora. Y además, tengo una grabación». Carolina casi se desmaya. ¿Una grabación? En ese momento estaba limpiando la oficina de la señora Méndez cuando ella hizo la llamada. Como hablaba muy alto y me preocupaba que me culparan por haberla escuchado, grabé la conversación en mi celular para protegerme, si era necesario. Sonia sacó su teléfono del bolsillo y reprodujo la grabación. La voz de la señora Méndez era clara e inconfundible. «Cariño, ¿viste el circo en casa de los Carballo? Acusaron a la criada de robarle las joyas a la anciana. ¡Qué ridículo! Estuve allí el otro día y vi a la propia Elena escondiendo las joyas en el sofá, diciendo que allí estaba más seguro. Pero que se las arreglen solas. Menos mal que esta criada aprende su lugar en la vida». Carolina escuchó la grabación 3 veces, y cada reproducción acentuaba su indignación y arrepentimiento. La injusticia contra Ana había sido aún mayor de lo que imaginaba. No solo la habían acusado falsamente, sino que alguien que podría haberlo aclarado todo desde el principio, había optado por guardar silencio por puro prejuicio. «Sonia, ¿puedes dejarme una copia de esta grabación?» «Claro, señora Carolina». De hecho, ya le traje una copia. Después de que Sonia se fue, Carolina se sentó en su oficina durante más de 1 hora, procesando la nueva información. Cuando Miguel llegó a casa, la encontró llorando.
Carolina, ¿qué pasó? Carolina lo contó todo. La visita de Sonia, la grabación, la revelación de que la señora Méndez sabía de la inocencia de Ana desde el principio. Miguel escuchó la grabación con creciente indignación. Carolina, esto lo cambia todo. Ana no solo fue agraviada por nosotros, sino víctima de todo un sistema de prejuicios e indiferencia. Miguel, ¿cómo le voy a decir esto a Ana? ¿Cómo le voy a decir que la injusticia que sufrió fue aún mayor de lo que pensábamos? Contemos esto juntos, Carolina, y hagamos más que eso. Asegurémonos de que esta historia se conozca, para que otras personas como Ana no sufran el mismo tipo de prejuicios. Esa noche, Ana fue citada a una reunión familiar urgente. Al llegar encontró a Miguel, Carolina e incluso a doña Elena, quien estaba en uno de sus días más lúcidos, esperándola en la sala. Ana, comenzó Carolina, hoy recibimos información que hace que la injusticia que sufriste sea aún más grave de lo que imaginábamos. Ana escuchó la historia de Sonia y la grabación con una mezcla de conmoción y tristeza. No conmoción por el descubrimiento. En el fondo, siempre había sabido que el prejuicio había motivado parte del trato que había recibido, sino tristeza al darse cuenta de lo profundamente arraigada que estaba la discriminación contra personas de su clase social. Señora Carolina, dijo Ana al terminar la explicación, le agradezco que me lo diga, pero para mí no cambia nada. ¿Cómo es que nada cambia?, preguntó Miguel sorprendido. Miguel, desde el primer día supe que la acusación tenía un sesgo. Sabía que, si fuera rico, mi primera reacción sería buscar explicaciones alternativas, no señalar a nadie. Descubrir que alguien tenía información que podría haberme ayudado solo confirma lo que ya sabía. Pero Ana, insistió Carolina, esto demuestra que la injusticia fue aún mayor. Señora Carolina, la injusticia es injusticia, sea pequeña o grande, y ya lo he perdonado todo, completamente. Doña Elena, que había escuchado todo en silencio, finalmente habló. Ana, hija mía, eres extraordinaria. Pero hay otras Anas por ahí que quizá no tengan tu fuerza. Esta historia necesita ser contada. Ana miró a la anciana con cariño. ¿Qué sugiere, doña Elena? Te sugiero que uses tu historia para ayudar a otros. Conviértete en una voz contra los prejuicios y la discriminación. Miguel dio un paso al frente. Ana, hablé con unos colegas periodistas. Quieren contar tu historia, no para exponer a personas específicas, sino para mostrar cómo funciona el prejuicio y cómo la fe puede vencer la injusticia. Ana dudó. Nunca había buscado ser el centro de atención. Pero si su historia pudiera ayudar a otras personas en situaciones similares, de acuerdo, asintió. Pero con una condición. La historia no puede ser sobre venganza ni exposición. Tiene que ser sobre perdón, transformación y esperanza. La historia de Ana apareció en un artículo especial del periódico local titulado La oración que trajo justicia. Cómo una cuidadora convirtió la injusticia en una bendición. El artículo rápidamente obtuvo repercusión nacional y fue republicado en docenas de medios. El impacto fue inmediato y profundo. Ana empezó a recibir llamadas de personas de todo el país que habían vivido situaciones similares. Trabajadoras del hogar acusadas injustamente, trabajadores discriminados, personas que habían perdido su trabajo por prejuicios. Pero lo más impresionante fue el cambio que esta historia generó en la propia ciudad. Varias familias adineradas comenzaron a reconsiderar su trato a sus empleados. Asociaciones de trabajadoras del hogar invitaron a Ana a hablar sobre derechos y dignidad. Iglesias de diferentes denominaciones la invitaron a compartir su testimonio de perdón. Ana, dijo la hermana Rosa durante una de las reuniones del grupo de oración, Dios usó tu dolor para traer sanación a muchas personas. Hermana Rosa, solo ahora entiendo plenamente por qué tuve que pasar por todo eso. No fue para destruirme, sino para prepararme para algo más grande. Miguel y Ana se habían vuelto inseparables. Él la acompañaba a las conferencias siempre que podía, orgulloso de ver a la mujer que amaba inspirando a personas de todo el país. Y Ana, a su vez, admiraba cómo Miguel había aprovechado la experiencia para convertirse en un abogado más comprometido con la justicia social. Ana, dijo Miguel una noche después de una charla particularmente conmovedora en una iglesia llena, tengo una pregunta importante que hacerte. Ana sintió que se le aceleraba el corazón. ¿Qué pregunta? Miguel se arrodilló allí mismo, frente a la iglesia donde decenas de personas seguían charlando sobre la charla de Ana. Sacó una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. Ana, has transformado no solo mi vida,
sino la de todos los que te rodean. Me has enseñado que el verdadero valor no se mide en dinero ni estatus social, sino en carácter y fe. ¿Te casarías conmigo? El silencio invadió la iglesia. Ana miró a Miguel, luego a las decenas de personas que los observaban expectantes, y luego volvió a mirar a Miguel. Miguel, ¿estás seguro? Solo estoy... Eres la mujer más extraordinaria del mundo, interrumpió Miguel, y quiero pasar el resto de mi vida aprendiendo de ti a ser mejor persona. Sí, susurró Ana entre lágrimas. Sí, quiero casarme contigo. La iglesia estalló en aplausos y aleluyas. La hermana Rosa rompió a llorar de alegría. Y allí, en ese sencillo templo donde Ana había encontrado la fuerza para perdonar a sus acusadores, ahora recibía una de las mayores bendiciones de su vida. La residencia Santa Elena abrió sus puertas una soleada mañana de mayo, 5 años después de la acusación que cambió la vida de Ana para siempre. El nombre se eligió en honor a doña Elena, quien lamentablemente había fallecido el año anterior, no sin antes ver a Ana graduarse con honores en enfermería y especializarse en geriatría. Ana, ahora Ana Carballo, lucía radiante con su bata blanca como directora de la institución. A sus 34 años había alcanzado todos sus sueños. Era enfermera especializada, dirigía su propia residencia de ancianos y estaba casada con un hombre que la amaba y respetaba profundamente. Ana, dijo Miguel acercándose a ella durante la ceremonia inaugural. Mira cuánta gente vino. Era cierto. Cientos de personas habían asistido, desde funcionarios locales hasta trabajadoras del hogar que conocían su historia. Carolina estaba allí, ahora una mujer completamente transformada que dirigía una ONG que protegía los derechos laborales. Los padres de Ana, Benedita, y el padre reencontrado, quien se había disculpado y había regresado con la familia, también estaban allí. Davi, ahora graduado en ingeniería, trabajaba en una empresa que ofrecía igualdad de oportunidades a personas de todas las clases sociales. Miguel, dijo Ana, recorriendo con la mirada a la multitud. Hace 5 años, cuando me acusaron injustamente, nunca imaginé que ese dolor se convertiría en una bendición. Ana, recuerda lo que siempre dices. Dios no desperdicia nuestro dolor. Lo convierte en propósito. Entre la multitud, Ana vio a Sonia, la mujer que había traído la grabación incriminatoria. Se acercó a Ana con una sonrisa tímida. Ana, ¿puedo hablar contigo? Claro, Sonia, ¿cómo estás? Ana, quiero agradecerte. Después de tener el valor de decir la verdad sobre ese día, mi vida cambió por completo. Empecé a ir a la iglesia. Pedí perdón por haber guardado silencio durante tanto tiempo y encontré la paz. Sonia, lo importante es que al final hiciste lo correcto. Ana, siempre dices que Dios lo transforma todo en algo bueno. Hoy veo que es cierto. Si no hubieras pasado por esa injusticia, quizá nunca te habrías convertido en la persona inspiradora que eres hoy. Y yo nunca habría encontrado el valor para hacer lo correcto. Durante la ceremonia, Ana fue invitada a dirigirse a la multitud. Subió al pequeño escenario instalado en el jardín de la residencia. Observó los cientos de rostros expectantes y sonrió. Amigos. Comenzó hace 5 años en lo que parecía una mañana cualquiera. Me acusaron de un delito que no cometí. En ese momento, sentí que mi mundo se había derrumbado. Mi reputación quedó destruida. Mi futuro parecía incierto, y el dolor en mi corazón era casi insoportable. La multitud escuchó en reverente silencio. Pero ese día tomé una decisión que lo cambiaría todo. En lugar de responder con ira, elegí responder con oración. En lugar de buscar venganza, busqué perdón. Y descubrí algo maravilloso. Cuando le entregamos nuestro dolor a Dios, Él lo transforma en propósito. Esta residencia de ancianos que inauguramos hoy existe porque sufrí una injusticia hace 5 años. Los ancianos que serán queridos aquí se beneficiarán porque alguien una vez me acusó falsamente. Las familias que encontrarán apoyo aquí recibirán ayuda porque alguien intentó destruir mi reputación. Amigos, no digo que debamos aceptar pasivamente las injusticias. Debemos luchar contra ellas, sí, pero debemos luchar con las armas adecuadas, con perdón en lugar de venganza, con amor en lugar de odio, con oración en lugar de rebelión. Ana hizo una pausa, mirando a Miguel, Carolina, su familia y la hermana Rosa. Quiero terminar con una reflexión. Cuando alguien te señala con el dedo, tienes 2 opciones. Puedes devolver el gesto o puedes arrodillarte y orar. Elegí arrodillarme, y Dios me levantó no solo a mí, sino a todos los involucrados en mi historia. La oración que parecía silencio era la voz más fuerte en aquella casa.
Y hoy esa voz resuena aquí, en esta nueva casa, que será un lugar donde el amor vencerá a la soledad, donde el cuidado vencerá al abandono y donde se respetará la dignidad de cada persona, independientemente de su origen o condición social. La multitud estalló en un aplauso aparentemente interminable. Ana miró al cielo, donde las nubes formaban figuras que parecían ángeles, y susurró una oración de gratitud. Gracias, Señor, por transformar mi dolor en propósito, mis lágrimas en testimonio y mi injusticia en instrumento de tu justicia. Cuando finalmente cesaron los aplausos, una niña de unos 8 años se acercó a Ana. Era la nieta de uno de los residentes originales del hogar de ancianos. Tía Ana, dijo la niña con la pura sinceridad de la infancia. ¿Eres una princesa? Ana se arrodilló a la altura de la niña. ¿Por qué piensas eso, querida? Porque mi abuela decía que solo las verdaderas princesas pueden convertir las cosas malas en buenas. Y lo hiciste. Ana sonrió, besó la frente de la niña y respondió. ¿Sabes qué, querida? Todas podemos ser princesas y príncipes cuando elegimos perdonar en lugar de vengarnos. Cuando crezcas, recuerda esto, ¿de acuerdo? La niña asintió enérgicamente y corrió hacia su abuela. Ana se levantó y miró una vez más la residencia, ya oficialmente inaugurada. En lo alto de la fachada, un discreto cartel mostraba una inscripción que resumía toda su trayectoria. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y allí, rodeada de todos sus seres queridos, Ana comprendió plenamente que la justicia de Dios no se limitaba a castigar a los culpables ni a absolver a los inocentes. Se trataba de transformar corazones, restaurar relaciones y usar incluso las mayores injusticias como semillas para las mayores bendiciones. La oración había traído efectivamente justicia. No justicia humana, limitada e imperfecta, sino justicia divina, que transforma, redime y eleva a todos los involucrados a un nivel superior de amor y comprensión. Y en ese soleado día de mayo, cuando los adultos mayores comenzaron a encontrar nuevos hogares en Santa Elena Care Home, Ana supo con absoluta certeza que su decisión de arrodillarse en lugar de señalar con el dedo había sido la más sabia de toda su vida.